So that's Okay, part of I'm your ready. merchandise, the jacket? Aquí para que podamos presumir la chamarra. Esta me la dio Oh. Puma a manera de promoción. I see, I see. So are you But excited? we sell many things, I you know. know. Pero vendemos muchas cosas. Yo sé, tú vendes todo. Tú eres un gran empresario. Also own my money bag logo. También tengo este great. logo de bolsa de dinero, Ah. increíble. Go ahead. You have a lot of things, right? Yes, I do. Muchas cosas, ¿cierto? As you do. So, Jean, are you excited about your visit Jean, to Mexico? ¿estás emocionado de tu visita a México? A huge love affair Hemos tenido from una gran before you were born. relación con México antes de que tú nacieras. Came to Mexico, Ajá. La primera vez que venimos a México estábamos sorprendidos por la cultura, chicas, the las food, chicas, la comida, history. la historia. We're next door neighbors. Nosotros vecinos, sí, claro, la cultura. Tú ves en Los Ángeles, ¿cierto? Y básicamente aquí todo el mundo habla español. Sí, lo sé. De hecho, en California, la mayoría de la población habla español y el número uno, el programa número uno de televisión y de radio hablan en español. Sí, lo sé. ¿Y cómo está tu español? ¿Hablas algo de español? Hablo húngaro, hebreo, inglés y alemán. Muy poquito de japonés. Y antes fui el asistente para el consulado en Nueva York de Puerto Rico. Entonces el español que aprendí no es español de bonitas palabras. Entonces como groserías, cabrón, etcétera. No, maricón, etcétera. Bueno, tú me preguntaste. Así que cuando las personas hablan en español, puedo entender. Entonces, si te hablo en español, ¿vas a entender? No, no como para una entrevista, pero si estás en un elevador y dos personas están hablando en español, entiendo. Y bueno, además naciste en Israel, ¿cierto? En hebreo hay unos palabras en español, perdón, en femenino y en masculino. Entonces dices cosas buenas o dices cosas malas, sí. ¿Y cómo dices, por ejemplo, cuando alguien es, por ejemplo, una mujer hermosa? ¿Yafé? En cualquier idioma. A ver, hazlo otra vez. Wow. So you were born in Israel, but Entonces naciste en Israel, pero eras muy joven cuando te mudaste a los Estados Unidos, ¿cierto? Sí. Llegamos aquí cuando yo tenía 8 años y medio. Mi mamá nació en Hungría y bueno, fui a la escuela allá, aprendimos idiomas, porque si tú viste Girl from Another Country, era mejor si hablabas en su idioma. Tú ya sabes cómo es, tú eres una mujer. Sí, claro, claro. you're right. Tienes toda la razón. ¿Qué pasa con, a ver, japonés? ¿Es un idioma difícil para aprenderlo? Bueno, necesitas el quitarte de lo que ya sabes. Digamos, te puedo aprender un poquito, te puedo enseñar un poquito. Hay un estado en Norteamérica que se llama Ohio. ¿Puedes decirlo? Acabas de decir buenos días, Ohio. Actually in LA, right? De hecho, allá son 2 horas antes, ¿cierto? En Los Ángeles. Has tenido una vida muy interesante, Jean. Bueno, todos los días son maravillosos. De hecho, el día de ayer regresamos de Tokio. El día antes de eso, nosotros tocamos en un estadio en Tokio y fue maravilloso. Puedes ir a YouTube y ver los videos, fue increíble. Sí, claro que lo voy a ver. Y luego México, ¿cierto? El siguiente domingo.
Sí, México. El domingo vamos a tener un día lleno de rock and roll, pero lo importante, un día de olvidarnos del tráfico, de la política, de tu novia que te está gritando porque hay otra chica linda enfrente de ti, cosas de ese estilo. Vamos a olvidar todos los problemas. Así es. Hay que pronunciarlo más suave. La B de problemas, problemas. Y también trabajo. No dices trabajo. Entiendo los acentos diferentes que hay de toda la parte central y de Sudamérica. En Argentina utilizan mucho los shushus. Así es, así es. ¿Te gusta el fútbol? Claro. ¿A quién no le gusta un montón de hombres con unos shorts chiquitos, corriendo todos por todos lados? Sí, brincando. Claro que me encanta. Y recientemente Estados Unidos y México les ha ido muy bien. No, México no. ¿No les estaba yendo bien? No, estamos muy desilusionados. Bueno, pero por lo menos en México no matan a sus jugadores de fútbol. En otros países, si no ganan, los matan. Sí, claro. Justo estaba hablando de eso esta mañana. Es terrible. Colombia, Irak, en otros países. Pero, ¿qué deportes te gustan más? ¿Fútbol americano, béisbol? No, chicas. Siempre chicas, siempre mujeres, ¿cierto? Sí, es desde que nací, nosotros las perseguimos. Y ahora que ya estoy casado, entonces persigo a mi esposa por todos lados. ¿Cuánto tiempo llevas casado? Llevamos juntos 39 años, pero, pero nos casamos apenas hace 10, porque por 29 años yo fui un estúpido. ¿Quieres que te explique qué significa esa palabra? No, no, no. Se llama hombres. El significado es hombres. Sí, todos los hombres son iguales, ¿tú crees? Y no, no hay duda alguna. Antes de que aprendemos a hablar, hablamos así. Ladramos como perrito. Bien. Y entonces, ¿cómo le hicieron todos estos años que fuiste un estúpido? Bueno, conocí a un ángel, realmente. Conocí a una persona que es maravillosa, Shannon, que además me ha soportado tantas cosas por tanto tiempo y además se quedó conmigo. No tengo idea por qué, pero si yo hubiera sido ella, yo sin duda me hubiera ido desde el año 1. Yo creo que las mujeres son así. Ustedes tienen una capacidad de amar y nosotros no utilizamos esa palabra tan a menudo. Digamos, nosotros la utilizamos de formas distintas. Amo el soccer, los hot dogs, pero es otra cosa cuando una mujer dice te amo, significa todo. De hecho, en español nosotros tenemos diferentes palabras para eso. No es lo mismo. Mi corazón. Por ejemplo, si yo digo, por ejemplo, ¿te gusta el fútbol? En español hay una diferencia, no dices amas o te gusta. O cuando dices te quiero, es como sentir amor, ¿sí? Te quiero, te amo, te adoro. Hay muchísimas palabras que nosotros utilizamos. Te adoro, sí, sí, hay algunas palabras en inglés y en español que se parecen, sí, claro, pero es diferente, por ejemplo, cuando dices, te gusta el fútbol que cuando amas a una mujer, eso es distinto, a la mujer se le ama. Bueno, pero hace un tiempo me di cuenta, un día que me desperté en la mañana y dije, a ver, lo siento, y el resto del día funciona muy bien, como si fuera un Yom Kippur, exactamente, simplemente si
Si está lloviendo, sale el sol, cualquier cosa, digo, perdón, y todo funciona perfectamente bien. Lo que sea que pase en el día, y todos los hombres pueden entender si tenemos una conversación con alguien que tú amas y es una mujer, si ella está bien, yo estoy mal. Si yo estoy bien, también estoy mal. Y si los dos estamos mal, entonces yo estoy mal. No hay manera de ganar. No hay manera de ganar. Y además, nunca trates de tener la última palabra. Es más, no hables, simplemente escucha. Algunos hombres se mueren más jóvenes que sus esposas porque quieren. ¿Por qué? Porque quieren. Sí, eso es suficiente porque además dice, arriba en su cabeza dice, descansa en paz. Y es sorprendente que llevan tanto tiempo juntos, la verdad. Sí, ha sido sorprendente. Y ambos nuestros hijos son muy exitosos. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, si te vas a Spotify y ves Sophie Siemens, vas a ver cientos de canciones. Ella es muy exitosa, ella es compositora, produce, canta para Deadmau5, Rick Ross, son raperos y nueva música en términos generales, y ella tiene billboards en todo el mundo. Sophie Siemens y Nick Simmons también tiene música, compone música, es muy exitoso. Y también hace canciones para programas como Ozark, por ejemplo. Y no están en el negocio como tú. La hija de Steven Tyler, ambos se comenzaron a un podcast que les ha ido muy bien. Y Sophie también tienen diferentes negocios. No tenemos nada que ver con ello. Lo hacen solos. Levantan el teléfono, trabajan con los agentes, encuentran dónde está el oro en las montañas y van y lo recogen. Y en algún momento o visitan Israel con frecuencia. Solamente fuimos una sola vez con nuestro programa de televisión. Teníamos uno que se llamaba Team Simmons Family Jewels, que duró 167 episodios. Y bueno, visitamos en ese entonces, me llevé a Nick y tuvimos, vimos camellos, vimos dónde nací, todo fue maravilloso. ¿Dónde naciste? En Israel, en un lugar que se llama Haifa. Sí, claro, no tienen ese sonido, creo, pero nosotros también caminamos porque tienen un lugar histórico en donde Jesús venía caminando y puso la mano en el muro donde se cayó. Y entonces las personas ahí lo tienen y las personas van y ponen la mano donde Jesús puso su mano. Así que los historiadores y los científicos dicen que probablemente ahí es donde sucedió. Y entonces hay personas que hay colas de miles de personas y nosotros caminamos estos mismos pasos, pusimos la mano donde Jesús se recargó. Fue muy interesante. No hay lugar en el mundo como este. Sí, lo sé. Y además Haifa es una ciudad hermosa, muy bonita. La razón del por qué Haifa es tan bonita y unas millas más adelante no, es porque en Haifa tienes cristianos, judíos, musulmanes, ortodoxos, todas las religiones del mundo caminan todos junto a otros. Tenemos iglesias, mezquitas, todo, y están unas en la calle de enfrente. Aun cuando seas un musulmán, si no crees de la misma manera, en otros lugares te matan, sí, como en Jerusalén, ¿no? No, en Jerusalén, en el lado de Israel, por ejemplo, todo el mundo se lleva muy bien, puedes vestirte como quieras, puedes traer crucifijos, como sea.
Pues sí, porque siempre han convivido, ¿cierto? Hay mucha libertad, pero nosotros necesitamos aprender esta lección en todo el resto del mundo, que no importa qué tan diferentes seamos, ni tampoco las creencias que nosotros tengamos, nosotros vivimos en el mismo mundo. Ahora, cuando tienes un peso, te das cuenta de que hay diferentes tamaños y que no se ven, tenemos dos lados distintos, ¿cierto? Si no se ven iguales, pero son siendo la misma parte del peso, un lado del otro. Además, también sabes, los judíos, que yo soy uno de ellos, cantamos un poquito diferente. Tú, por ejemplo, dices, eso, beso, nosotros decimos, eso, peso, no sé, es ahí un poquito diferente el tono. Por cierto, ¿qué piensas de Kanye West y todo lo que ha estado diciendo de Hitler, etcétera? No creo que sea malvado, pero creo que es una persona enferma. Él dijo que, ¿qué podemos decir? Necesitas tomarte la medicina si no empiezas a decir locuras. Muchas veces me dicen que no se medica. Él tiene que tomar una medicina todos los días y ni siquiera, no es broma, ¿eh? No creo que sea una mala persona. Sin embargo, si no se toma su medicamento todos los días, bueno, pues dice locuras. Sí, es lo que estás diciendo, ¿no? Que se necesita medicar. Sí, eso digo. Hablando de medicamentos, tú eres uno de los pocos que tu generación y tu música y tu género, que siempre te has mantenido muy limpio con respecto al tema de las drogas, no alcohol. ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo pudiste escapar de esto? Porque fue en este momento en donde era Oh, more. sexo, drogas y rock and roll. Bueno, But- más ahora que antes. Oh, yes. More, Sí. and now there's fentanyl and Y ahora tenemos el fentanilo y ahora les dan a los niños un poquito, lo prueban y por siempre se vuelven never got high. adictos. La razón por la que yo nunca me drogué, excepto, bueno, cuando tenía que tomar algún medicamento o que me anestesiaban, digamos, por ejemplo, nunca he fumado cigarros, nunca he bebido, aun cuando sí. This logo. Tengo un vodka que saqué, que tiene este mismo logo, por cierto. La forma de la botella es como la bolsa de dinero que traigo en la gorra y además es una botella hermosa. Mi mamá estuvo en un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial y toda nuestra familia fue asesinada. Entonces yo nunca quise romperle el corazón y yo sabía que después de todo el arduo trabajo que tuvo al darme a luz y de hacer todo, porque mi papá se fue cuando tenía como 7 años y mi mamá tuvo que hacer todo sola, una mamá, un hijo y ella hizo absolutamente todo. Y yo nunca quería lastimarla. Entonces, si no hubiera tenido a mi mamá, seguramente me hubiera ido al lado oscuro inmediatamente, pero seguramente la manera o todo funcionó porque a los 70, mira, 73, ve. ¿Es Of tu course. propio cabello? Claro, es mío. A ver, enséñame. The Increíble. the reason Ahora, la razón del por qué me cansé de traer el pelo suelto es porque siempre está todo despeinado. Pero a ver, es lo que hacen las chicas, ¿cierto? back, it takes you a long time to do Te that. lo amarras, etcétera, y te toma mucho tiempo estar haciendo esto. Entonces, bueno, siempre digo olvídense, pero a ver, el punto que en el que estábamos. I'm 73 now. Still feel good. Yo ahora tengo 73, me siento bien, me siento fuerte, hacemos grandes shows, pero si no te metes cochinadas en el cuerpo, puedes llegar a mi edad y poner la mano frente a tu cara y no brinca, no hace esto, no tiembla. Vean, pueden poner la mano frente a su cara y no tiembla. Entonces es como con el carro, por ejemplo, necesitas buena gasolina para que corra bien. Ahora, si le pones tantita mugre o tierra en el tanque de gasolina, el carro va a dejar de trabajar. No es diferente con el cuerpo humano. Además, yo entiendo. A ver, explícame. Todos los demás, todos, Mick Jagger, etcétera.
Hay, Thing as genetics, a ver, your hay DNA. una parte como que se llama la genética, el ADN. Entonces, por ejemplo, entiendo que Or has less. u- Keith used a lot more. utilizó menos, algunos utilizaban más. Entonces, si nosotros vemos las fotos, por ejemplo, bueno, pues ahí pueden ustedes hacer su propio juicio. Sí, realmente te ves muy bien. ¿Haces ejercicio? No, pero yo no digo, por ejemplo, entre Keith y entre ellos, sí, 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 me refiero a ellos. Pero a ver, mira, ¿por qué, por qué arriesgarte? What, ¿Qué es lo que what obtienes? do you get? Here's what I ¿Qué es lo que obtienes? A ver, a esto me refiero. Yo lo entendería, por if they ejemplo, tell me if I take si drugs, ellos me dicen que, por ejemplo, si yo consumo drogas o fumo cigarro o me my emborracho, schmeckle will get much bigger. mi, Mr. Schmeckle. mi, I know. If I don't I know. mi este se va a hacer más grande. well that's a I know funny what way. it is. It's a funny way of saying it. Es una manera chistosa de decir mi miembro, vamos a decirlo Or así. you Te haces más inteligente, ¿eh? can run O te vas a faster, hacer mucho más everything's rico, your o que vas a correr más rápido, o que tu salud va a estar buena, pues It's lo worse for haría, you. pero nada de eso funciona. Todo es completamente al revés. Entonces, Money. y además de todo, cuesta dinero. No, no hay manera. No, 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 Doesn't no. work. It No costs funciona. money. Sí, además cuesta muchísimo And- dinero. and once you- Y una vez que te emborrachas o te drogas, vas a vomitar en los zapatos que tu novia te acaba de comprar. Y además, Shoes, eh? son And if you drink enough, zapatos muy caros. Y además, si tomas suficiente, ya saben qué pasa. Yeah. Eso es lo que dicen que pasa. ¿Me entendiste, verdad? Comprende muy bien. It's not a good idea. ¿Comprende? Sí, no, no, no es una buena The idea. time of Pero sex. bueno, fue el momento en donde realmente se le conocía como la época del sexo, drogas y rock and roll. Bueno, sexo y rock and roll está perfecto. Sexo está bien, rock and roll está bien, drogas no. No es inteligente, no es nada inteligente. Sí, lo entiendo muy bien. Y That's además what you're saying. no sé por qué no necesita estar relacionado con el rock and roll, ¿cierto? Ni en la vida ni en nada. Mira, todo el mundo puede hacer lo que quieran hacer. Y si quieres brincar de una montaña, lo que sea, hazlo. Pero sí, lo que yo digo es que es un mito que todas las drogas tienen que estar relacionadas con el rock and roll. it's just that rock and roll Lo que pasa es que el rock and roll o las personas que estaban en esto tenían mucha más atención. Entonces, por ejemplo, si eres un plomero o un dentista, pues a nadie le importa, digamos, nadie quiere, no acabas en el periódico. Entonces, si ellos utilizan, se drogan y se desmayan, nosotros no nos enteramos de eso. Pero si es alguien que, por ejemplo, que tiene que ir a Suiza para hacerse una transfusión de sangre porque a lo mejor son unos adictos y lo lees en el periódico, bueno, pues entonces ya se convierte en esto que se conoce como sexo, drogas y rock and roll. Pero tú has tenido mucho sexo con muchas mujeres, ¿cierto? Eso he leído. Is it true you keep a picture of all ¿Es cierto que tienes una fotografía de todas las mujeres con las que has tenido sexo? I don't know, about 40 years, something like that, or longer. I Puedo was an jurarles asshole, and I took que durante photos of como 40 años era un estúpido y tomé fotografías de if you went como someplace, si fuera un take turista, a photo. que vas a un lugar y tomas fotos, pues así, tomaba fotos. When I decided to stop being Pero an cuando asshole, decidí dejar de ser un imbécil, porque solamente tú decides cuando quieres dejar de ser un imbécil o un drogadicto o lo que sea. Es más, cualquier cosa puede ser una droga. girls can be a drug. Las mujeres pueden ser una droga y tú puedes ser un adicto de casi cualquier cosa. No necesita ser, puede ser de un adicto a las frutas, al sexo o a lo que sea. Entonces, aun cuando alguien que te ame dice, no hagas esto, me estás lastimando a la familia, pero cuando eres un adicto no escuchas a nadie porque estás enfermo.
estás enfermo aquí de la cabeza. Y entonces cuando yo decidí que finalmente quería detener todo y decir, esto está lastimando a mi esposo y a mi familia, bueno, Shannon y yo lo que hicimos fue que quemamos todas las fotografías, Wow, wow. todas las quemamos. Y habían miles de fotografías. Hicimos una gran fogata y lo pusimos ahí y ahí quemamos todo. Y nunca me dejó. De hecho, está aquí, al lado, en el cuarto de al lado. ¿Lo puedes creer? No, en realidad es una historia sorprendente. ¿Y eso que fue hace como 10 años que decidiste ya dejar de ser un imbécil? Sí, 10 años. Y fue una decisión. Porque, bueno, you don't know that no, it's the right thing until no you do. sabes qué es lo correcto hasta que lo haces, porque cuando alguien es un adicto, muchas veces no pueden ver o pensar en la vida sin algo. Yeah, yeah. Tú piensas que estás contento, que estás feliz, pero las mujeres siempre son mucho más inteligentes que los hombres. Ustedes siempre saben, It has to tarde o be temprano, family and que about todo tiene kids. que ser But when you're 20 years old, de that's la not. familia, de los hijos, pero cuando tienes 20 años y eres un hombre, eres un estúpido. ¿Qué te va a importar? Dices, venga la vida, vamos a divertirnos. But there's smart fun Claro, diversión of somebody who cares about you. Because que alguien que cree en ti, porque nadie cree, nadie le importas. La única persona que realmente le importas es tu familia. Así es, solamente la familia. Alguien que daría su vida por ti, only your family. solamente la familia. Yo, por ejemplo, si hablo así, si yo hubiera hablado así cuando tuviera 20 o 30 años, te hubiera dicho, no me importa, Bubi, vamos. ¿De qué hablas? Sí, yo sé. Pero nos hacemos más inteligentes con los años, con la edad. No, las mujeres. A los hombres les toma mucho tiempo, Because mucho we're más, arrogant and we're porque selfish. somos arrogantes, somos egoístas, How porque así es como we're little boys and all we know is cuando to somos compete against the other niños little boys. chiquitos siempre estamos compitiendo con los otros, quién está más alto, quién está más, quién es más fuerte, quién tiene más mujeres, etcétera. Siempre estamos compitiendo. Todo es parte de. And the unfortunate thing is, Y la parte desafortunada es que a algunas mujeres les atrae esto. Ay, no hay duda. Cuando las mujeres se sentaban en en una cueva y los hombres afuera de la cueva se estaban peleando a ver quién ganaba, ¿a quién no le va a it's her. gustar eso? Yeah. Y el Yeah, que gana se quedaba con la chica. started at what age? ¿Cuándo comenzó tu amor por la música? ¿A qué edad? When we came to America, Bueno, cuando llegamos a Norteamérica, 58, llegamos aquí en 1958. Esto fue antes de los Beatles. La primer música que yo escuché, por ejemplo, a Chuck Berry, música de negros, Fats Domino, todos estos originales, digamos, que crearon el rock and roll, el jazz, el blues o este tipo de música. from American slaves. It came Esto from vino de los norteamericanos, de los slaves in esclavos, America. de los negros que eran esclavos en Norteamérica y era algo así que llamaban, no era el renacimiento ni nada de esto, sino personas que habían tenido experiencias muy malas, eran esclavos y el blues salió de ahí, comenzaron a cantar, empezaron a cantar los problemas que vivían y además se enseñaron a tocar una guitarra. Mencioné a Chuck Berry primero porque cuando Chuck Berry falleció, la familia de Chuck Berry me pidió que yo diera las palabras en el funeral. Y fue muy emotivo, incluso lloré, porque si no hubiera sido por Chuck Berry y que él tocara como él tocaba y que movía este dedito y tocaba una nota y tocaba perfecto, este tipo de música que él hacía, It wasn't for his style of playing. si no fuera por su forma de tocar, no habría rock and roll, no habría los Stones, no habría los Beatles, no habría los Tigres del Norte,
no Maná o Juanes. Music. When you put Sería rock, otro tipo de música, porque cuando tú tocas roll o inspirado en the rock, viene de Chuck Berry. for me, I didn't know that was Para gonna mí, happen. I went no sabía qué era lo que iba a pasar. Yo fui a este funeral y todo el mundo estaba dando sus discursos, pero la familia and say vino y me dijo, tú necesitas pararte y decir algo de él. Y cuando estaba hablando, él estaba justo enfrente de mí con el féretro abierto y tenía la guitarra en las manos. Fue muy impactante. Seguramente eso fue súper emotivo. ¿Lloraste? Sí, claro que lloré, justo ahí en el escenario, como un bebé, porque la grandiosidad que él tenía, porque él vino de un momento, de un tiempo en donde se le llamaba la música del race music. Little Richard lo conocí, lo vi varias veces, de hecho, y era un loco y decía, yo inventé el rock and roll, si no fuera por mí, así era. Pero yo tengo que decir que sin la música y sin su música esto hubiera sido una vida terrible. Cuando alguien muere es música. Cuando vas a la iglesia hay música. with a girl, even Cuando quieres salir con una cita con una mujer, cuando te casas, música, cuando te mueres, música, siempre hay música, siempre, siempre, aun cuando estás marchando, lo que sea, todo tiene música. Cuando celebras, te vas a una discoteca. La música es una parte esencial y no nada más las personas, los animales también hacen música. Las ballenas, por ejemplo, los delfines, los pájaros. La música siempre está alrededor de todos nosotros. Aun cuando no seas un músico, cuando vas y te metes a bañar, estás cantando tu propia música, estás tarareando tu canción. Esa es la magia de la música. Y cuando te sientes triste y pones música para que te lleve. Algunas veces la música, por ejemplo, cuando estás solo, puedes llorar porque hay canciones que son tan emotivas. Y esta es una manera de poder tener un momento de catarsis, ¿cierto? Sí, cuando un artista, por ejemplo, como José José o esos grandes, ¿conoces a Luis Miguel? Sí, claro que conozco a Luis Miguel. No nada más hermoso todo, sino él es un hombre hermoso. Todo ayuda también para tener más chicas. Para los hombres, uno de mis favoritos fue Louis Armstrong, porque tenía esta voz esota. Así que para nosotros no es importante si un hombre es solamente guapo o se ve bien, pero para las mujeres, si además estás guapo y dices las palabras correctas y tienes el buen verbo, digamos, pues es todo el paquete. Tienes todo el paquete. Y luego quieres más, porque no quieres algo más, porque como nunca lo puedes tener, n- nunca lo hueles cuando apesta ni cuando te engaña, simplemente se convierte en el hombre perfecto. Así es. Pero solamente es en tus sueños, ¿cierto? Y no veas a ninguna otra mujer, solamente a mí. Eso es cierto. Entonces ahí es donde comenzó tu amor por la música, cuando empezaste a escuchar todo esto. Bueno, cuando escuché Little Richard en Chuck Berry, comencé como a moverme un poco, digamos, moverme con la música, música de sinfonía. A mí me encanta la sinfónica, pero simplemente esto es para el oído. El rock and roll, el blues y específica, no el jazz, sino todo esto es música corporal, digamos, hace que las caderas se te muevan, comienzas a moverte de un lado a otro. Pero no fue sino hasta que vi a los Beatles en la televisión que entendí
el poder de la música y lo que podía hacer la música en las mujeres. Y cuando vi a todas estas mujeres en la televisión norteamericana que estaban locas por los virus, dije, ah, yo quiero ese trabajo. No era de la música, ¿cierto? No era por la música, era por las chicas. Bueno, todo, todo lo que hacemos. Escribí un par de libros y uno que se llamaba Me Inc. Y uno de estos libros hablaba de la naturaleza, del gran poder que tienen las mujeres. Y es este, si tú vives con tu esposa o tu novia, el 80% de absolutamente todo en tu lugar se decide por la mujer. Sí, así es como debe de ser. Además, ¿qué carro me voy a comprar? Bueno, ella lo decide. ¿Qué color las Decide. cortinas? Ella lo decide. ¿Qué marca de leche vamos a comprar? Tú no tienes nada que opinar. Eso lo decide ella. ¿Qué vamos a cenar? Ella te dice. Si se siente como que tiene ganas de hacerte algo que a ti te gusta, va a pasar, pero si no lo siente, pues de todas maneras ella toma la decisión final. Y si hiciste algo mal y no te enteraste, no te va a hablar. No puedes hacer nada. Aun cuando te preguntes, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal? Tú sabes lo que hiciste mal y no voy a hablar contigo. ¿Qué tienes? Nada. El típico, ¿qué tienes? Nada. ¿Pero qué tienes? Nada. Nunca sabemos qué está pasando. Nosotros somos un poquito más lentos, somos estúpidos, nada más no sabemos. Entonces, todo en tu vida es por el amor a las mujeres, ¿cierto? Es que sí, no sabemos esto, pero mucho más adelante en la vida te das cuenta que la primera mujer, específicamente el amor de los niños, por ejemplo, el primer amor que tienen es por su mamá. Es una mujer y es él fue la primer chichi que tuve en la boca. Después de eso, pues ya no sabemos. Después de eso ya tienes que pagar, pero la primera es gratuita. Bien. ¿Qué pasa, por ejemplo, ahora con tu amor por el dinero? ¿También lo tienes en los genes? No, 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 a ver, la gente no entiende el tema del dinero, pero la gente rica no lo entiende, la gente pobre sí lo entiende. Las personas que no han sido muy pobres, por ejemplo, dicen, ay, ¿por qué siempre estás hablando de dinero? Yo solamente necesito X cantidad para poder subsistir, pero eso no es una manera inteligente de pensar en esto, porque siempre queremos utilizar más dinero. Tu mamá necesita una operación o a lo mejor quieres hacer una donación a la iglesia o algo. El dinero es lo más importante. La gente pobre lo entiende muy bien porque trabajan muy, muy arduo para poder tener dinero. Entonces, cuando tú ves a alguien, por ejemplo, que le va muy bien y que siempre está trabajando y que todo el tiempo tiene ingresos, bueno, si tú, por ejemplo, amas a tu bebé y tú dices que el amor es lo más poderoso del mundo, es una mentira, porque lo único que nosotros le damos, si le damos al niño es amor, se va a morir. Antes de las palabras y antes del amor, lo primero que necesita tu bebé es comida. Lo segundo que necesita es una seguridad, tener un techo. Y conforme vamos creciendo, necesitamos más y más y más. Si ganas suficiente para ser un soltero, está bien, pero si conoces a una mujer y salen a una cita, la llevas a cenar, pues tienes que pagar y vas a pagar por dos. Y luego te casas y tienes que pagar la hipoteca, el carro, y cuando te divorcias también te quita toda la mitad de lo que tienes antes de que logres tener más. Así que siempre necesitas más dinero. Aún hasta el mismo Dios te pasa la charolita cuando vas a la iglesia, te pasan para que votes. También en una sinagoga, no de la misma manera, pero es lo mismo. No, no, es exactamente lo mismo. Siempre hay que dar. ¿Quién va a construir los templos o las iglesias? Pues necesitas dinero, ¿cierto?
Yo no hablo de eso, ¿no? Pero sí soy un poco de filantropía. Yo apoyo a 14 niños en Zambia, Zimbabue y en África en general. Nosotros estamos haciendo ayuda pediátrica, que estos son para los niños que nacen con ciertas enfermedades, los soldados también. Y nuestra hija Sophie tiene su propia obra de caridad que se llama Sophie's Place. Y ella lo que hace es que recauda dinero para poder darle tratamiento a los niños que tienen muchos problemas de muchos tipos, por ejemplo, que sufren abuso sexual, violaciones, etcétera. Sophie's Place lo que hace es que les da un lugar para poderles dar tratamiento. Sin dinero no puedes ayudar a nadie. Eso es cierto. ¿Cómo aprendiste a hacer dinero? ¿Es algo que aprendes? With the band and I ¿Eres, Jesus. wanted siempre fuiste exitoso before con la banda, etcétera? No, incluso antes de eso, cuando tenía 23 años, antes de la banda, después de haberme gastado mucho dinero, ahorré $23,000. Y yo sé que es una cuestión cultural. Si tienes una cultura adecuada, aprendes también las lecciones de tu cultura. Entonces, en la cultura de la que yo vengo, todo lo que te dice tu mamá es, quiero que te seas un abogado, un médico o un contador. Eso es lo que te dicen, eso es lo que aprendemos. ¿Eres un médico? ¿Tú tienes un médico? ¿Cómo se llama? Edmundo. Tengo diferentes médicos, pero predominantemente si tú en Norteamérica o algunas veces en Europa, digamos, hay muchos doctores, hay muchos abogados y esto no es un accidente. La cultura tiene que ver. Por ejemplo, si te vas a equipos de deportes, soccer, no hay judíos, ¿te fijas? Porque no es inteligente, porque cuando tú juegas fútbol o de algunos deportes, tienes un cierto número de años, 4 o 5 años para ganar dinero, entonces no es un trabajo inteligente. Un trabajo inteligente es algo que todo el mundo necesita comida, ropa. Si vemos, por ejemplo, la ropa, Calvin Klein, Cavalli, etcétera, si vemos, por ejemplo, medicina, la ciencia, muchos judíos, abogados, contadores, etcétera, agricultores, no hay judíos. Si te fijas, no hay, porque si no llueve, entonces te mueres. the New York Times owned by Jews. En New York Hollywood, Times, de judíos. Hollywood, judíos. Wall Street, judíos. Así que cuando tú te mudas, factories working in the o, por ejemplo, no ves a judíos trabajando en fábricas, porque lo más importante para los judíos es la educación. La educación, la educación, la educación. Eso es el poder. Ahora, para aquellos quienes Bible and the les dieron los 10 mandamientos del Nuevo Testamento y la Nueva Biblia, ¿cierto? Sí. Y to worship. un Rabbi, Dios para adorar, Sí. ¿no? Jesús. and he was a rabbi. Y era un rabino. You were going to be a rabbi, is that ¿Tú correct? ibas a That's- ser un rabino? ¿Es cierto eso? Yeah. ¿Es cierto que te ibas a convertir en rabino? A ver, platícame de esto. Cuéntame un poquito de esto. No, no, no. Yeah, I used to because that was the school. Sí, porque esta fue en la escuela. Ibas a la Shiva. I studied to be when I was 12, and then I started to ask questions that made everybody Y cuando tenía 12, empecé a hacer preguntas que a todo el mundo le enojó muchísimo y después tomé un curso de teología. Estudié y leí el Nuevo Testamento, el Corán. talked about the idea. And so I said to my Episcopalian priest, church Y in England, I said, en una iglesia en Inglaterra de un episcopado, dije, es cierto que para ser el mejor cristiano, o yo debería de seguir los pasos de Jesús, there was a real historic porque hay una figura histórica real, digamos, Flavius, who que está apoyado por Ruficius Flavius, que trabajaba para los romanos, que era un judío y él llevaba un registro de todo, digamos. Hay que verlo en el Vaticano, lo pueden ver. Y entonces él llevaba un registro de a quién crucificaban, quién era un criminal, quién pagaba los impuestos y había un Jesús real. Él nació y murió. Jesús ben Yosef, Jesús ben Joseph, Jesús, hijo de Jesús.
That's a perdón, de José. word. Esto es una palabra del latín que significa el Mesías o el Now you Rey. call him Es por eso que se le llama el Jesus. It's like o Jesucristo. it's a title. It's not a Es un título, digamos, no es un nombre, es un título, no es un nombre. father were not Mr. and Mrs. Christ. El papá y la mamá no era Señor y Señora Cristo, ¿cierto? Pero es como una especie de título. Así que, That's what the Christ stands for. That's what de hecho, por eso The king or the Messiah. Cristo significa el Rey o el Mesías. Por lo tanto, Isn't it true if I wanted to be le the dije, best Christian? es cierto que si yo quiero ser el mejor cristiano, debo de tratar de ser igualito a Jesús. Y me dijo, es correcto. Eso es lo más importante. Eso es lo que nosotros enseñamos. Y le dije, ok, entonces si yo quiero ser un buen cristiano, nunca voy a ir a la iglesia porque para mí la iglesia nunca ha existido. Esto fue creado por los romanos 300 años después. Entonces, nunca voy a ponerme un crucifijo porque él no fue crucificado y los romanos hicieron esto, lo inventaron y lo convirtieron en un símbolo religioso. Ni siquiera voy a decirle al cristianos, porque esos fueron los turcos probablemente quienes comenzaron a llamarle a los seguidores de Jesús cristianos por el latín, las personas que creían en esa persona que era el Mesías. De hecho, voy a ser un voy a ser un judío porque todas las personas que nosotros leemos en el Nuevo Testamento, que tú lees en la iglesia, todos, John, James, incluso Judas, todos son judíos. No hay crucifijos, ni el hombre y el espíritu, nada. Eso vino después. No había monjas, no había nada. Así que si tú quieres caminar los pasos de Jesús y ser justo como Jesús, pues entonces tienes que ser un judío. Así es. Y no, sí. Y decía que históricamente los libros dicen que fue crucificado, pero supuestamente cuando él le dijo al papá, papá, por favor, perdónalos porque no saben lo que hacen, obviamente esto lo dijo en hebreo, no estaba hablando en latín, así que cuando oras en latín, los judíos en el Medio Oriente nunca habían oído el latín, excepto los romanos que te hablaban ciertas versiones, pero hablaban o arameo o hebreo. Y era una combinación de árabe y hebreo. Pero entonces ibas a la Shiva, me imagino que tenías 12 y que para que pudieras hacer tu bar mitzvah, ¿cierto? Sí, tuve mi bar mitzvah. Y es por eso que entonces fuiste a la Shiva. Pero entonces, ¿qué pasó después? ¿En qué momento te querías convertir en un rabino? Mira, cuando recibes cierta capacitación, entrenamiento de religioso, te das cuenta que lo más poderoso es el profesor. El rabino no es una persona religiosa, sino es alguien que puede leer. En los años de antes, las personas que leían iban con un rabino porque era un profesor, digamos. Jesús era el profesor, digamos, mi rabino, porque él podía leer y decirte lo que estaba leyendo, las palabras en el Nuevo Testamento. El resto de las personas simplemente discutían. Entonces, cuando yo fui al templo, yo veía que todo el mundo estaba escuchando a una sola persona, esta persona que era el rabino, que estaba un poco más elevado, y yo siempre quise tener ese poder, esa atención. No hay duda alguna de esto, ¿cierto? En los templos religiosos, que es como en un concierto, tiene esa persona, y el rockstar es el rabino, algo similar porque está en el escenario. Y Jesús es un rockstar. A lo mejor es uno de los mayores estrellas de rock que hay hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué me cambió? Bueno, te prometo que esto fue lo que me pasó. Mi mamá y yo vivíamos juntos en un departamento de una sola habitación. Mi mamá trabajaba 6 días de la semana y yo veía por la ventana y vi una niña como de 12, 11 años y tenía el pelo hasta las más abajo de la cintura. En ese entonces le decíamos a las mujeres, le decíamos, nunca le decíamos latinas, les decíamos que eran, y nadie hablaba latín tampoco, así que no había la palabra ella es latina, decíamos que era
mexicana o española, digamos. Y entonces él estaba así brincando y el pelo le brincaba. Y dije, a ver, voy a ver de qué se trata eso. Eso se ve más interesante que convertirme en un rabino. Básicamente eso fue lo que me pasó. Así que sí, me llamó más la atención. Ya te pregunté antes, ¿cómo aprendiste a ganar dinero? Porque esto no es algo sencillo. No todo el mundo sabe cómo ganar dinero. Sí, sí sabes. Es educación, educación, educación. Es una idea muy sencilla. Todos tus amigos que quieren llevarte a tomar y decir no, no ir a la escuela, etcétera, son tus enemigos. Tu mamá, que es la que te dice, haz la tarea, ve a la escuela, cómete los vegetales, come bien. Ella tiene la razón. Más adelante, cuando creces, dices, ay, ¿por qué debo de comérmelo? Debo de comer vegetales, dormir bien, tomar mucha agua y todas esas cosas estúpidas que tú pensabas que eran estúpidas, te das cuenta que es exactamente lo correcto. Comienza con la educación. Si tú puedes leer o escribir, si no puedes hacer eso, ¿qué tipo de trabajo puedes tener? Entonces, vas a estar recogiendo la basura de otros o arreglando los techos de otras personas, pero si puedes, aprendes a leer, tienes ya una ventaja. Si puedes escribir verdaderamente, también puedes, se te pueden abrir muchas ventanas. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos comunicarnos. Los negocios tienen que ver con la comunicación y el resto es tener algo correcto, que eso depende de ti, estar en el lugar adecuado, que también depende de ti, y finalmente necesitas estar en el momento adecuado. Si tú quieres, por ejemplo, vender tacos en una esquina, está bien, es una buena manera de ganar dinero, pero necesitas aprender cómo vas a preparar los tacos, cuánto cuesta todos los materiales que necesito para un taco y en cuánto necesito venderlo para tener una ganancia. Bueno, ya tienes lo correcto. Entonces ahora puedo hacer tacos y tengo un poquito de dinero para vender tacos y voy a venderlo en un lugar donde no haya nadie más. Tengo lo correcto, pero además estoy en un lugar inadecuado porque a lo mejor no hay nadie en la montaña, pero si me voy a la Ciudad de México voy a tener más personas porque voy a tener el material adecuado, voy a estar en el lugar adecuado que tiene millones y millones de personas que comen tacos y voy a venderlo a las 8 de la mañana. No, a las 8 de la mañana no es la hora correcta. Estás bien con el lugar y el producto, pero no estás ganando dinero porque estás vendiendo tacos a las 8 de la mañana. Pero si tienes lo correcto, taco, en la Ciudad de México, en el lugar correcto y en la hora correcta, que es cuando salen a comer o cuando se van a su casa en la tarde, entonces es donde empiezas a ganar dinero. Y es lo que, y todo se convierte en lo que haces con ese dinero. Siempre hay que ahorrar del 20 al 30% de absolutamente todo lo que ganen y no gastarlo. Ahorrar, ahorrar, ahorrar. Ahorrarlo para que puedas reinvertir en ti mismo, para que puedas tener alguien más, contratar a alguien para que tenga un segundo puesto de tacos y luego tienes una marca, los tacos de José. Y entonces así es como empiezas a construir un negocio. Ahorrando, tengo que leer tu libro sin duda. ¿Sabes lo que es una ardilla? Bueno, las ardillas van y comen nueces, ¿cierto? Algunas veces las ves que se comen, que las ves que se comen una o llenan todos los cachetes de nueces de todo lo que pueden y luego se van. Y entonces lo que hacen es que todas las que no se pueden comer las entierran porque ellos saben que va a llegar el invierno y que no van a haber nueces. Entonces es por eso que sobreviven, porque las guardan para sus ardillitas, para sus hijos y si necesitan quieren brincarle a la ardilla mamá, pues tienes que tener o traer una nuez. Las ardillas saben cómo manejar las nueces. Imagínense, si las ardillas saben por qué los hombres no. Sin duda tengo que leer tu libro. Cuando a mi perro le doy un hueso o algo así, juega con él y va y lo entierra y lo guarda para después. Aún los perros saben cómo ahorrar, cómo guardar las cosas. La gente no. ¿Estás fumando? No, es vaping. Ese es peor, peor. Pero el vaping es 10 veces peor que fumar. No, a ver, búscalo, búscalo. Creo que te va mejor si fumas que con los vapers. Por favor, no hablemos de eso, ¿sí? Es muy, muy serio.
Ya sé que es un tema muy serio. Estoy tratando de hacer lo mejor que puedo, te lo prometo. Sabes, hace mucho tiempo una persona muy inteligente me dijo, tratar es una palabra que no funciona. Y me explicó por qué. Y dije, sí es cierto, cuando alguien te dice, no puedo parar o que no puedo algo, ¿qué pasa si el doctor te dice, la siguiente fumada de cigarro va a detener tu corazón, se te van a, se te va a caer todo y te vas a morir? Dejas de fumar, ¿cierto? Bueno, no nada más eso, pero así, de inmediato. Es por eso, cuando dices, estoy tratando, es una palabra que no sirve. Significa, sí quiero, pero no quiero. Sí puedo, pero no quiero. Esa es la razón. Pero ¿cuándo? Y sí. Y espero que nunca te suceda, pero si te da un día un cáncer, entonces ya es demasiado tarde. Y entonces te mueres lentamente y te carcome desde adentro y todos los días lo pagas hasta que te mueres. Yo sé, yo sé. Lo sabes y aún así dices, voy a intentarlo. Más bien es que no quieres. Esa es la respuesta correcta. No es que lo estés intentando, es que todavía no quieres. Quiero hablar de política, pero rápidamente déjame preguntarte, ¿tú eras muy cercano con tu mamá hasta el final? Sí, hasta que cumplió 94 años. Cuando tenía 14, ella estuvo en un campo de concentración en la Alemania nazi y todo lo que aprendí, Wisdom, Yeah. how you see life, they don't teach you that in school. no te enseñan esto en la escuela. La sabiduría viene Important things in life. de tu mamá, las cosas importantes en la vida. No es lo mismo como todos los elementos o personajes históricos en la vida. Si no, esta es información, esto no te ayuda a entender de qué se trata la vida. And only your mother can do that. Y solamente tu mamá puede hacer esto. You know, in certain cultures, En ciertas culturas se le llaman a los ancestros, digamos, los mayores, porque se les respeta, porque ellos tienen cosas que nos pueden enseñar. Y en las culturas occidentales, las personas viejas dicen, ay, que se calle el viejito, no importa. Y es muy estúpido porque ellos tienen tanto conocimiento sobre la vida y los estamos ignorando. Las escuelas, todas las escuelas deben de tener personas mayores que vengan y que puedan platicar con los niños acerca de la vida, porque no lo vas a leer en ningún libro. so everything without my mother, I'm nothing, Sin mi mamá no somos nada, even to this day. aún hasta el día de hoy. She was a typical Jewish mother and father. Fue una mamá Her job judía típica. Eso fue lo que me pasó a mí, una mamá y un papá judío. to be Jewish. You could be Catholic. By the way, you're not allowed to say Catholic. You must always say Roman Catholic Y sí, because in no debes de decir católico romano porque Caesar en hace mucho tiempo, en Constantinopla, por ejemplo, desde entonces, the New Testament and everything. y cuando pasamos cuando el Nuevo Testamento, etcétera, sí, muchas mujeres mexicanas son mamá y papá, déjame decirte. The mothers are Las mamás son todo en una familia. Ellas dan vida, ellas dan off doing la vida y los papás están ahí haciendo cosas estúpidas que están simplemente tratando de ahí estar en la familia. I Ujú. have every day when I go to the mirror, Todos los días cuando voy y que me rasuro o algo, photo of atrás de mí está una foto de mi mamá y de mí, así que aun cuando me estoy viendo en el espejo, estoy viendo a mi mamá atrás de mí todo el tiempo. always with me. Siempre está escuchando. Eso es hermoso, gracias. Y cuando iba a tus conciertos y todo, la primera vez que te vio hacer todo esto que hacías en el escenario, ¿qué te decía? I had somebody go with my mother the whole time.
siempre pedía que alguien acompañara a mi mamá. Cada vez que fue a verme a un concierto, seguridad y todo, y entonces me decían que el concierto siempre fue muy ruidoso, teníamos explosiones y todo, y entonces el de seguridad, cuando quería hablar con mi mamá, le pegaba así con el codo y le decía, "Shh, shh, shh, déjame escuchar. Mi hijo está ahí". Y siempre les decía que se callaran, porque, digamos, no podías escuchar nada, el mundo estaba explotando y él decía, cállense, cállense, mi hijo está ahí arriba. De eso se trata, todo el mundo me diría eso. No nos permitían hablar. Bien, ahora, You support de Trump. Trump y Did you Biden. see A ver, yo no apoyaba a nadie, pero sí creía, conocía a Trump desde antes, de forma social, y también estuve en su programa de televisión, lo conocía un poco. Todavía creo que la política es lo que maneja un país. Y yo creo que los negocios son los que deben de manejar a un país, no la política. Cuando les dan más trabajo y más dinero, no creo que eso sea algo que debemos de argumentar. Yo pensé que Trump iba a hacer un cambio porque él era un hombre de negocios. Había un libro que se llamaba The Prince por un italiano, y en el libro era bueno, no era un príncipe, sino que era esta persona que se había convertido en tanto poder que el poder lo hizo corrupto. El problema con Trump es que esa persona que se convirtió en presidente no es el mismo tipo que yo conocí, que iba a Nueva York, que hacía todas las cosas que él hacía y que simplemente empezaba a mentir y a decir cosas muy malas. Esto no es una persona que deba de ser un presidente. Un presidente debe de estar siempre dando, no tomando, siempre debe de estar dándole cosas a la gente para mejorar sus vidas, no separándolos y elevar el odio. Así que en Norteamérica específicamente nos hemos convertido en un país muy polarizado, aunque creas o no en Trump, ese es el problema. También está sucediendo eso en nuestro país. Un grave, grave problema. Siempre hay que recordar que el peso tiene dos lados diferentes y cada uno de estos es tan importante como el otro. Y todos ambos lados pueden decir, yo soy parte del peso, pero la persona que esté de desacuerdo contigo puede decir, ok, o él o ella puede decir, o quien sea, o él, ellos, como sea, pueden decir, yo soy un mexicano y tú no me puedes quitar eso. Y todo el mundo debería de poder decir eso. Así que mi sugerencia para todos cuando vayan al cine o cuando se reúnan con la familia, no hablen de política. Es lo mejor, no hablen de política. En Norteamérica, cuando votas y corres una cortinita, es porque a nadie le importa por quién vas a votar. Esta es una decisión muy personal. ¿Qué opinas de Biden? Creo que es tiempo para él que se quite del escenario. ¿Piensas que no es fuerte? Física y mentalmente creo que ya se acabó para él. Bien, your health? How do you feel? ¿cómo está tu salud? ¿Cómo te sientes? Fantástico. Eso es lo que puedo ver, eso es lo que puedo ver, que estás muy bien. Sí, porque el día de hoy está lloviendo y nosotros nos vamos a parar y nos vamos a ir a caminar todas nuestras millas, lo que hacemos todos los días, 4 o 5 millas. ¿Todos los días lo hacen? ¿Está lloviendo en Los Ángeles? Sí. Tenemos aquí unas montañas muy cerca, pero ¿está lloviendo? Sí, está lloviendo. No, nosotros salimos con nuestros perros, vamos a caminar. Ha estado un poquito frío en Los Ángeles. Mi hija está ahí. ¿Tienes una hija? Tienes como 12 años. ¿De qué me hablas? Ay, gracias, Jean. ¿Quieres- ¿Te sirvo un tequila? No, perdóname, no tomas, ya me acordé. ¿Ni siquiera te tomas un traguito de vino? No, obviamente sí, cuando tenemos una boda o algo así, le doy un traguito, un chiquito, pero esto significa, bueno,
which means, este es mi Hey. nombre hebreo que dice That's the vivir. best cheer. Esta es la mejor manera de poder celebrar. ¿Cuál es tu nombre hebreo? Which means Chaim. life. When you see Chaim some- Witz, que significa vida. Algunos judíos caminan con este símbolo que se llama la Hay. Yeah, that symbol literally is Este my símbolo name. literalmente es mi nombre, pero además también significa vida. The most important thing to Así que lo más importante que nosotros tenemos para los judíos y para los pobres y para aquellos quienes, Indians, you know, who lived los indios originarios que estuvieron antes de que los europeos llegaran a México y también en otros, antes de que los mataban todo el tiempo. Así que, life. ¿qué es lo más importante en esto? La vida. When Así did es. the tongue thing started? ¿Cuándo comenzó eso I de was- la lengua? I was 12 years old. Tenía 12 años Put me in the back. y siempre me ponían Tallest. en la parte de hasta atrás porque fui uno de los más altos en mi salón de clases. 6'8". Nuestro hijo mide 6'8". Tallest one. Sophie's Es uno de about los más 9. altos. Shannon's about 6 feet tall. I'm 6'2". Shannon tiene 6'2", yo 6'2", Nick tiene 5.8. Entonces, I would always make funny faces because I siempre wanted que to hacía be estas of the caras girls. chistosas era porque quería quería la atención de las niñas. Y me empecé a dar cuenta de que las niñas que estaban frente a mí volteaban y me decían, Jean, Jean, Thing with your tongue. haz eso que haces con la lengua. Y yo pensaba They meant que You know, sí, que querían decir, move it around. muévela, muévela. Move it around because it's funny and it looks like a clown. And sure enough, I would stick my tongue out and wiggle it, and they would go, you know, Y like siempre la movía y la hacía before you cut así. their head off. And I couldn't imagine Y no me podía imaginar thinking about lo que estaban, maybe what they heard. lo que estaban, lo que estaban pensando, lo que estaban diciendo, porque no pensé que pensaban que a lo mejor mi lengua iba a estar ahí abajo. No sé, nunca me imaginé que eso era lo que estaban pensando. So very early on, I became Así very que desde el principio, with all the girls. They would, you know, the girls would be on one side and the boys would be los niños estaban en un lado, las niñas en otro, y siempre estaban haciendo estos ruiditos. They point at that guy. And I thought, oh, I'm wearing something nice today. Y siempre decía, ay, me puse algo bien hoy, pero no, no era nada de eso, era la lengua. I would stick it out, but the floor is dirty. Lo hubiera puesto en abajo, pero el piso estaba sucio. ¿Me puedes enseñar un poquito? A ver, ¿me puedes enseñar? Aunque sea. Bravo, Wait, bravo. wait. No, Okay. no. A ver, espera. No. Aplausos, aplausos. That you learned since you were. Muchos aplausos. ¿Eso aprendiste desde que estabas chiquito? You have to practice. Necesitas practicar. Eso es lo que pasa, necesitas practicar. Obviamente. Jean, sé que te tienes que ir. A lo mejor nos podemos reunir en el futuro próximo y hablar más tiempo cuando tú digas, cuando quieras, cuando puedas. Lo único que te quiero decir es gracias por tu tiempo. Estamos muy emocionados de ir a la Ciudad de México y nos la pasamos tan bien y hemos conocido a unos fans increíbles y estamos muy emocionados de poderlos ver. Es el domingo, así que 4, ¿cierto? Sí, el 4 de diciembre. Este domingo los tickets los venden en línea, así que va a ser increíble poder ir a verte. Así que muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias. Y te mando un gran beso. Gracias, Lahaim. Muy bien. Hasta luego.